Este es el video de la evaluación bimestral para el cuarto periodo. Pasos generales para realizar la evaluación. Primero, determine la masa de su canica. Segundo, realice el primer experimento, choque de las dos canicas en movimiento. Tercero, realice el segundo experimento, choque de una sola canica en movimiento. Cuarto, realice el tercer experimento, coeficiente de restitución. Como es costumbre, vamos a desarrollar uno a uno estos pasos de la forma más detallada posible. Empezamos. Iniciamos determinando la masa de la canica. Entonces emplearemos la fórmula de la densidad para determinar esta masa. Recordemos que esta fórmula ya la hemos aplicado en evaluaciones anteriores e incluso en las clases de química. Vamos entonces inicialmente a medir con la regla el diámetro de la esfera, el diámetro de la canica. Recuerde que el diámetro es la línea o la medida de un extremo al otro de la circunferencia. En este ejemplo voy a usar 2.5 centímetros. Es un ejemplo. Su canica obviamente tendrá un tamaño diferente, una longitud diferente de diámetro. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el volumen de la canica. ¿Cómo? Vamos a emplear el radio. Recordemos que el radio es la mitad de la longitud del diámetro. Nuestra medida, la que acabamos de tomar, 2.5 centímetros, es para el diámetro. Entonces vamos a determinar el radio. El radio ya dijimos que era el diámetro dividido entre 2. Entonces en nuestro ejemplo el radio será nuestro diámetro de 2.5 centímetros dividido entre 2. Esto nos da un valor para el radio de 1.25 centímetros. Con este valor vamos a trabajar aplicándolo en la fórmula de volumen para la esfera, para la canica. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Volumen es igual a 4/3, esto es una constante, multiplicado por el valor de pi, multiplicado por el valor del radio elevado al cubo. Reemplazamos valores. 4/3 por el valor de pi, 3,14, por el radio que acabamos de obtener, 1.25 centímetros elevado al cubo. Operando, obtenemos un valor de volumen para la canica de 6.5 centímetros. Reitero, este valor de 6.5 centímetros cúbicos es con mi ejemplo de 2.5 centímetros. Usted tendrá un valor de volumen diferente porque su canica debe tener un tamaño diferente al de mi ejemplo. Continuamos. Vamos a determinar la masa con base en la densidad. Por lo tanto, necesitamos saber la densidad de las canicas. Hay dos tipos de canicas. Canicas de cristal, que son pues, transparentes en vidrio, tienen una densidad de 2.5 gramos sobre centímetro cúbico. Y hay otro tipo de canica que probablemente usted también la tenga, puede que haya conseguido de cristal o de porcelana. Estas canicas de porcelana tienen una densidad de 2.4 gramos sobre centímetro cúbico. Si usted por alguna razón consiguió una esfera, una canica de otro material, puede consultar con el profesor para que le indique qué densidad usar. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Aplicando la fórmula de densidad, recordemos que densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. Despejamos porque necesitamos despejar la masa. Tenemos entonces que la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen. Reemplazamos los valores en nuestro ejemplo. Masa será entonces igual a 2.5 gramos sobre centímetro cúbico. Aquí estoy haciendo mi ejemplo con una canica de cristal. Recordemos que las canicas o el material es independiente del volumen, la densidad es independiente del volumen. Entonces, si yo tengo una canica más grande o más pequeña, la densidad es la misma porque el material es el mismo. Lo mismo ocurre con las canicas de porcelana. Si es más grande o más pequeña, no interesa. El material de porcelana tiene una densidad constante. En este ejemplo, estoy trabajando con una densidad de 2.5 gramos, es decir, una densidad para la canica de cristal. Esa densidad
como dice la fórmula, densidad la multiplico por el volumen. Densidad multiplicada por el volumen, 6.5 centímetros. Ese volumen lo calculamos en el punto anterior. Obtengo una masa de 16.25 gramos. Esta es la masa de mi canica, en mi ejemplo. Pero recordemos que las masas deben estar en unidades del sistema internacional. Es decir, debo convertir estos gramos a kilogramos. Convertimos los gramos a kilogramos, ¿cómo? Dividiendo el valor en gramos entre 1000. 16.25 gramos dividido entre 1000 y obtengo el valor de la masa en kilogramos. 0,01625 kilogramos. Esa es la masa de la canica con la cual voy a trabajar. Ya tengo entonces la masa. Ahora puedo irme a la experimentación. Para la experimentación empiezo elaborando con el cartón paja las canales o rieles que se ilustran a continuación. Vamos a seguir los pasos. Inicialmente corto 2 tiras de cartón a lo largo del octavo de cartón paja. Estas tiras tienen 4 centímetros de ancho, como se observa aquí en la imagen. La longitud que están apreciando en esta imagen, la longitud de esta tira de cartón es igual a la longitud al largo de mi cartón paja. El ancho de esta tira es de 4 centímetros. Observe que a la mitad de la tira tengo una línea, tracé una línea. Esa línea es para hacer un doblez en el siguiente paso. Entonces tengo una tira cuya longitud es igual al largo del cartón paja y el ancho es de 4 centímetros. Corté 2 tiras y a cada tira le tracé una línea justo por la mitad. En el siguiente paso, doblamos cada tira por la línea trazada en el centro de cada tira de cartón para obtener una canal. Simplemente doblamos por esa línea que habíamos trazado en la mitad de la tira y obtenemos una canal. Estas canales, estos rieles, me servirán para encauzar y dirigir la trayectoria de mis canicas. Veamos. Estos rieles son por los cuales va a desplazarse la canica. Entonces la canica se va a desplazar por esos rieles. Además, elaboramos 2 tiras de 6 centímetros de ancho y de la longitud que usted desee para emplearlas como columnas en cada uno de los rieles. Entonces, corto una tira de ancho 6 centímetros e igualmente trazo una línea justo por la mitad. Esta tira tiene 6 centímetros de ancho. La longitud usted la escoge. Le recomiendo que la longitud esté entre los 15 centímetros e inferiores, es decir, 15, 14, 4, 5 centímetros, que no sea superior a 15 centímetros. E igualmente se le practicó en este extremo un pequeño corte, observe, es un ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para facilitar que el riel se pueda ubicar en esta muesca y quede mucho más estable. ¿De acuerdo? Entonces le reitero, la tira de cartón para hacer la columna tiene la longitud que usted desee. Le recomiendo inferior a 15 centímetros. 15, 14, 13, bueno, en fin, la longitud que usted quiera. Y el ancho, 6 centímetros. Igualmente le recomiendo hacer un pequeño corte en ángulo de 90 grados para facilitar que la canal o el riel encaje en la columna. El montaje entonces queda de esta manera. El riel y la columna. Esto va a facilitar mi trabajo con la canica, cuando la canica tenga que desplazarse por la canal. Este es el montaje, entonces, que vamos a utilizar para la experimentación. Ahora, vamos a usar ese montaje para generar el experimento. Vamos a colocar los 2 rieles. Recuerden que cortamos 2 tiras de cartón. 2 rieles, uno frente al otro, de manera que cuando las canicas salgan de los rieles,
estas choquen la una contra la otra. Veamos cómo es el proceso. Sobre una superficie totalmente horizontal, puede ser la mesa de trabajo, usted va a colocar el primer riel y va a usar una de las columnas que hizo. Esa columna tiene una altura H. Frente a ese primer riel y de forma opuesta va a colocar el segundo riel, la segunda canal, con otra columna de otra altura H. Observe que las alturas de las columnas son diferentes. Una es más alta, la otra es más corta. En estas canales que ya he ubicado en estos rieles, voy a colocar mis canicas. Observe que las estamos colocando en el extremo superior de cada uno de los rieles. El objetivo es dejarlas rodar de manera que se choquen, colisionen la una contra la otra, trayendo velocidades diferentes. Recuerde los signos de las velocidades. Una debe ser positiva, la otra debe ser negativa. En este punto, si usted desea, puede pedirle colaboración a un compañero o a su titular para que le tome la fotografía mientras usted deja rodar las canicas. ¿Qué pregunta se resuelve en este experimento número 1? Usted va a calcular la cantidad de movimiento total antes y después del choque. Ese es el producto de este primer experimento. Calcular la cantidad de movimiento total antes y después del choque. Tiene las masas. ¿Qué me falta? La velocidad. Recuerde tomar evidencia fotográfica de la práctica. ¿Cómo calculo la velocidad? ¿Cómo hacemos para calcular las velocidades? De la siguiente manera. Vamos a aplicar esta fórmula. Velocidad será igual a la raíz cuadrada de 4/3, una constante, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura. ¿Qué altura? La altura h de mis columnas. Entonces tengo una velocidad para la canica verde en mi ejemplo y otra velocidad para la canica azul, porque tengo dos valores diferentes de h. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo una columna de 30 centímetros. Recuerde, su columna no debe ser superior a 15 centímetros. En mi ejemplo voy a usar 30. Supongamos que voy a usar 30 centímetros. Recuerde, siempre toda magnitud de longitud debe estar en el sistema internacional, es decir, convierta esto a metros. ¿Cómo lo hace? Los centímetros se dividen entre 100 y eso me da metros. Entonces veamos. Usamos la fórmula. Velocidad es igual a 4/3, recordemos que esto es una constante, multiplicado por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura h, 0,30 metros. Observe, ya la convertimos a metros. De centímetros la convertimos a metros. Operamos y obtenemos una velocidad de 1,97 metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad si mi columna midiese 0,30 metros, es decir, 30 centímetros. Entonces ya tenemos cómo calcular la masa y cómo calcular las velocidades. Con estos datos usted sabe perfectamente que puede calcular la cantidad de movimiento o momento lineal. Experimento 2. Choque de una sola canica en movimiento. Para este caso vamos a realizar el montaje que se ilustra a continuación. En este caso, una canica, solo una canica se mueve mientras que la otra se encuentra en reposo. Sobre una superficie plana, coloque uno de los rieles, el que usted quiera, con una altura h, ubique una canica frente a la salida del riel y la otra canica en la parte superior del riel. Libere la canica y haga que la canica verde colisione contra la canica azul. Emplee el mismo método que usó. Ya usted sabe cómo calcular la velocidad, ya tiene las masas del experimento 1. ¿Qué pregunta se resuelve en este experimento 2? Va a determinar el impulso y la fuerza sobre la canica si el choque es de 0,02 segundos.
Calculamos impulso y fuerza, teniendo en cuenta que el choque durará 0.02 segundos. Y nos vamos para el experimento 3. El experimento 3, usted va a calcular el coeficiente de restitución. Para este ejercicio, entonces para este experimento, usted debe dejar caer la canica desde una altura que usted elija. 1 metro, 50 centímetros, 60 centímetros, 30 centímetros. Usted elige la altura. Usted obviamente mide esa altura con la regla que tiene a disposición. Va a hacer que la canica choque en caída libre, es decir, usted simplemente va a soltar la canica y que se precipite contra el suelo. Deja que la canica choque en caída libre con el suelo. Luego repita la experiencia haciendo que la canica choque, ahora no contra el suelo, sino contra el foamy. Entonces voy a dejar caer la canica 2 veces. Primero, que choque contra el suelo. Segundo, que choque contra el foamy. Sobre la superficie plana, preferiblemente el suelo, voy a dejar caer mi canica. Una altura H. Recuerde que esta altura H1 yo la elegí. 1 metro, 50 centímetros, 80 centímetros. Yo elegí esta altura. Y voy a tomar registro del rebote de la canica. La canica cae, se precipita al suelo, choca contra el suelo y rebota. Voy a tratar de determinar a qué altura rebota mi canica. El primer rebote. Cae, choca contra el suelo, rebota. La altura a la cual rebota la canica. A esa altura la voy a llamar H2. ¿Para qué? Para aplicar el coeficiente de restitución que se determina con esta fórmula. Coeficiente de restitución, representado por la letra E, es igual a la raíz cuadrada de la altura 2 dividida entre la altura 1. Entonces simplemente debo reemplazar la altura 2 sobre la altura 1. Recuerde que toda longitud debe estar en metros. Para resolver el experimento, ¿qué pregunta se resuelve en este experimento 3? Bueno, calculamos el coeficiente de restitución para el suelo, porque chocaba la canica inicialmente contra el suelo, y luego contra el foamy. Calculo entonces 2 coeficientes de restitución, contra el suelo y contra el foamy. Y finalmente, ¿qué pude concluir de esta experiencia? Y con esto finaliza su evaluación. Recuerde adjuntar las fotografías, las evidencias en video o en fotografía de cada una de sus prácticas, más el respectivo ejercicio que se solicita para cada experimento. Y eso es todo para la evaluación de física y química en este cuarto periodo.